es cortita, pero muy intensa y muy interesante. Y vais a ver por qué. Amén. Entonces, Hechos 2:37. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Si no has estado ayer, estamos leyendo Hechos y anteriormente estamos en el discurso, en el sermón de Pedro, donde ha estado hablando de que Jesús es el Mesías y que ese Mesías, tanto esperado por el pueblo, ¿verdad? Por lo que estaban todos ahí esperando en la fiesta, porque los que estaban en Pentecostés eran personas santas, piadosas, que venían, creían en Dios, creían en el Mesías y estaban esperando en el Mesías. Ya había venido y lo había empatado, ¿no? Entonces, aquí continúa Pedro el sermón y dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y ahí termina el sermón y todo lo que sucedió, ¿verdad? Leo el escrito, que es muy intenso y está bien, y luego pues trabajamos un poco. Dice, la pregunta más trascendental que alguien puede hacer es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una respuesta equivocada a esta pregunta, por correcta que puedan ser las creencias de una persona en otro aspecto, constituye la senda hacia una tragedia eterna. Sabiendo la importancia vital de una respuesta correcta a esta pregunta, Satanás ha hecho sus mayores esfuerzos para confundir el tema. El resultado ha sido una gran cantidad de respuestas equivocadas, aunque al parecer basadas en la Biblia. Cada una es, en realidad, una perversión de la verdad bíblica. El legalismo, por ejemplo, el legalista, sostiene que la salvación viene a través de un sistema de justicia por obras. Este podría citar Santiago 2:21 como texto de prueba. ¿No fue justificado por obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? El mal uso de este versículo hace caso omiso al contexto en que aparece, Santiago 2, 14 al 26. También lo contradice directamente a las palabras del apóstol Pablo en Romanos 4, 2, 3, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dicen las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y en Romanos 3:20, Pablo rechaza categóricamente cualquier idea de salvación basada en guardar la ley. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. El moralista tiene un enfoque ligeramente distinto. Cree que está muy bien por toda la eternidad mientras sus buenas obras superen a las malas en la balanza de Dios. Como prueba podría citar Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No obstante, estos versículos simplemente declaran que una vida redimida se caracteriza por buenas obras y una no redimida por la ausencia de ellas. Además, el moralista evitará cuidadosamente todo discurso de pasajes tales como Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O Romanos 3:12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios. A diferencia de los proveedores de las falsas enseñanzas, Pedro ofrece la respuesta correcta a la pregunta de cómo ser salvo. Finaliza su sermón con una llamada a sus oyentes. El pasaje concluye luego ofreciendo los resultados del sermón de Pedro. La conclusión de Pedro en la parte principal de su sermón fue devastadora. Acusó a sus oyentes de rechazar y ejecutar a su Mesías, él mismo a quien Dios había hecho Señor y Cristo. Hubo varios motivos para la angustia que sintieron los oyentes de Pedro. En primer lugar, como ya se dijo, estaba la comprensión de que habían ejecutado a su Mesías, aquel a quien habían anhelado vehementemente durante siglos, el que era la esperanza de todas sus promesas personales y nacionales, finalmente había llegado. No obstante, en vez de darle la bienvenida, lo rechazaron y lo entregaron a sus acérrimos, odiados enemigos, los romanos, para que lo ejecutaran. Segundo, ellos mismos lo habían matado. Y una tercera causa para su angustia era el temor a la ira del Mesías, que había oído a Pedro que estaba vivo. Finalmente, estaban desolados al entender que lo que habían hecho no se podía deshacer. Agobiados con angustia, desesperación, remordimiento y culpa, dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Buscaban con desesperación una forma de entender, de enderezar lo que habían hecho y de evitar la ira del Mesías. Condenación por el pecado es parte esencial de cualquier presentación del Evangelio. Las personas deben tener convicción de pecado antes de ver la necesidad de un Salvador. No importa lo moralmente rectos que puedan ser, todos los incrédulos son culpables de los viles pecados de rebelión contra Dios y de rechazar a Jesucristo. La verdadera convicción la produce el Espíritu de Dios, en conjunción con la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Espíritu Santo, por medio de la poderosa predicación de Pedro, había llevado a los oyentes al punto de la desesperación. Pedro les contestó ahora su respuesta con la única respuesta correcta: arrepentíos. El verdadero arrepentimiento implica más que temor a sufrir consecuencias. El falso arrepentimiento teme las consecuencias del pecado. El verdadero arrepentimiento teme el pecado en sí. El verdadero arrepentimiento aborrece el pecado por lo que es una ofensa a Dios. A pedir a cada uno de ellos que se bautizaran en el nombre de Jesucristo, Pedro no permite ninguna posibilidad de discípulos secretos. El bautismo marcaría una ruptura pública con el judaísmo e identificación con Jesucristo. Tal acto drástico en público ayudaría a eliminar cualquier conversión que no fuera genuina. El agudo contraste con muchas presentaciones modernas del Evangelio. Pedro hizo diferencia aceptar a Cristo, no algo fácil. Al hacerlo, siguió el ejemplo mismo de nuestro Señor. La salvación no solamente les traía perdón, sino también recibirían el don del Espíritu Santo. Ellos habían estado esperando esto, el don del Espíritu. Según Joel 2, 28, 29, marcaría el comienzo de los tiempos mesiánicos. El maravilloso don del Espíritu Santo no fue solo para aquellos en la audiencia de Pedro ese día. La promesa del Espíritu Santo, les informa el apóstol, es para vosotros y también para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Ellos y sus hijos, la nación de Israel, recibirían el Espíritu como lo prometía el Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos deberían participar esa bendición con los que están lejos, los gentiles.
Según se ha señalado, gran parte de la evangelización de esta época intenta llegar a Cristo que sea lo más fácil posible. A muchos hoy en día les horroriza que Pedro hiciera tan elevado el coste de llegar a Cristo. ¿Cómo podía él esperar que sus oyentes le dieran públicamente la espalda a su cultura? ¿Cómo podían pedirles que se arriesgaran a volverse parias entre sus familias y su sociedad? ¿Cómo podía exigir que aceptaran como Mesías al mismo que sus líderes habían rechazado y ejecutado? Sin duda, muchos predecirían que los resultados del sermón de Pedro serían mínimos. Pero ese no fue el caso. Los que recibieron su palabra aceptaron las condiciones y fueron bautizados. Además, sumaron más de un significante puñado. Se añadieron a la iglesia aquel día como 3.000 personas. Que se registrara una cantidad exacta sugiere que llevaban la cuenta de quienes se salvaban y bautizaban. Amén. Bueno, el tema tiene que ver claramente con la conversión, ¿verdad? Ayer estábamos hablando de que esas personas que estaban observando lo que había pasado, que habían sido impresionados por el estruendo, que habían visto cómo personas humildes o poblerinas, pescadores, empezaban a hablar en otro idioma, el gozo que tenía en ellos y cómo expresaban las maravillas de Dios, en un día en el que había mucha gente de todas las partes que habían venido a una fiesta que tenía que ver con espiritualidad, ¿verdad? Que tenía que ver con el judaísmo, que tenía que ver con el Mesías. Entonces dijimos ayer que esas personas estaban atónitas porque Pablo, de una forma muy buena, ¿no?, y muy coherente, les lleva a decir que lo que estaban esperando, ese Mesías que estaban esperando, ya había venido, pero que ellos mismos lo habían matado. Pero termina concluyendo de que la tumba no le pudo detener y que resucitó y que ellos eran testigos. Y en ese estado, pues las personas, dice aquí en el principio, estaban atónitas, como diciendo, madre mía, ¿qué hemos hecho? Hemos matado al Mesías, y no solo que le hemos matado, ¿no? Qué mal, qué pecado, no lo hemos identificado. ¡Ah! Está vivo. Con lo cual, con el celo que podían sentir todos estos religiosos, pues dice que también podían estar pensando que iba a venir sobre él la ira de Dios. Entonces, yo creo que más que decir, ¡ay, queremos salvarnos! Lo que quería es, queremos librarnos de esa ira, ¿no? ¿Qué haremos, no? O sea, no podemos hacer nada, ya está hecho, ya hemos negado al Mesías, le hemos matado. ¿Qué hacemos? Ahora ha resucitado, ¿y ahora qué hacemos, no? Y dice en la conclusión o el texto que he leído, ¿no?, que en realidad es lo que una persona tiene que hacer. Si tú quieres hablar de Cristo a una persona, antes de mostrarle a Cristo o antes de mostrarle la solución, tiene que tener esa duda, tiene que tener ese sentir de decir, ¿qué puedo hacer? ¿Ahora qué hago, no? Ya lo he intentado todo, voy a la muerte, soy pecador, he nacido pecador, estoy apartado de Dios, el pecado que he hecho ya no vale para nada, porque claro, la ley dice que todo pecado, muerte, o sea que si mueren ya no vas a poder, estás llevando una vida totalmente vagante, eres esclavo de Satanás. Dios te ha entregado a Satanás. Satanás tiene dominio de ti, de tu vida. Por eso pasa todo eso y él puede hacer lo que quiere con tu vida, porque tú estás apartado de Dios. ¡Ah! ¿Qué puedo hacer? Ese estado es el que tenemos que llevar a las personas para que en un momento dado tengan esa necesidad. Jesucristo no es aceptar a Jesucristo por lo que ha hecho. Es entender que lo que ha hecho Jesucristo es el medio para poder acercarme a Dios. Yo no tengo por qué tener pena de Jesucristo. Yo no tengo por qué entender que Jesucristo es el camino para la salvación.
Lo que tengo que tener es una sensación de querer acercarme a Dios y no poder hacerlo por mis propias cuentas. Por eso el problema de las obras. Por eso el problema de tanta confusión de las iglesias que están empeñadas en que nosotros somos capaces de poder, con nuestra actitud, con nuestro testimonio, con nuestras obras, con nuestra voluntad, con nuestra santificación, podemos llegar a Dios, y eso no es cierto. No podemos llegar a Dios. Dios no admite lo que nosotros hacemos porque vienen de personas que somos totalmente pecadoras, que hemos ofendido de palabra, obra y pensamiento a Dios, y no, lo que nos merecemos es morir. La única forma de acercarnos a Dios es a través de Jesucristo, que es el quien murió por nosotros. Ese es el juicio, esa es la justicia de Dios. Lo que tiene que recaer sobre mí recayó sobre Cristo, pero no se trata de Cristo. Se trata de que yo quiero acercarme a Dios. Claro, luego vamos a entender, ¿no?, que Jesucristo es Dios y Él mismo ha hecho eso para que te puedas acercar a Dios, porque Él se acercó primero. No es que tú quieras una solución y al querer esa solución Dios te muestre la solución. Él la hizo antes que tú quisieras acercarte a Él. Él se adelantó. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dice, ¿no?, que ese es el estado. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y ahí es donde está la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para salvarse? Y la respuesta es clara, ¿verdad? Y la ha dicho eso, y lo dice el texto. Arrepentirse. Pero no es un arrepentimiento continuo, como la Iglesia quiere mostrarnos a veces, ¿no?, en esa mala práctica de que cada vez que hagamos algo malo nos arrepentimos y entonces otra vez estamos con Dios. Ese es el arrepentimiento que la Iglesia enseña. Es un único arrepentimiento. Es el conocimiento. Dice que la verdad te hace libre, ¿verdad? La verdad. ¿La verdad de qué? La verdad, tú tienes que entender que tu estado es esclavo del pecado, que vas hacia la muerte, que tu vida ha sido dirigida por tu corazón, que no has estado cerca de Dios, por muy religioso que has sido, que has estado haciendo lo que has querido, que te has montado tu propio Dios o tu propio sistema. Tú tienes que entender eso y arrepentirte de eso. He estado equivocado durante toda mi vida. Es el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección, pero no es un cambio de dirección que estemos todo el día cambiando de dirección cada vez que hago algo malo. No, yo en vez de estar dirigido a lo que mi pensamiento, que es a la muerte, a lo que mi corazón, a lo que mi sentimiento, ahora voy a cambiar, me arrepiento, ese arrepentimiento a través de la obra de Jesucristo me lleva a Dios, y ahora mi vida ya no es guiada por mi corazón ni por Satanás, ni por mi pensamiento ni por mis ideas. Ahora mi vida es guiada por Dios porque ahora pertenezco a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Arrepentíos. Ay, es que el arrepentimiento es lo que nos lleva a Dios, ¿no? Sí, pero no un arrepentimiento continuo. Tú puedes hablarle a una persona que no conoce a Dios para salvación del arrepentimiento, pero para una persona que conoce a Dios, es más, ¿sabes el problema? Que nos han confundido. Es como, pues, ¿qué sucedería si uno, en vez de conoce a un judío? Pues le va a llevar a la ley. O si conoce a un budista, pues le va a llevar a la meditación trascendental. O si le conoce... Eso pasa también con los evangélicos. Han creado una doctrina para llevarles a un sistema
en donde es una mezcla rara, hay pocha, ¿no? Yo escuché el otro día, ayer, una prédica de una persona que estaba diciendo en Juan, ¿no? Que le dice, cree en mí, serás salvo. Pero creer significa ser obediente. ¿Pero dónde pone eso? Se lo sacan del contexto, ¿no? Creer, ser obediente. Entonces, claro, la palabra obediente conlleva, ahí te puedo decir un montón de cosas que hay que hacer para ser obediente. Y ahí y todo lo ha sacado de una palabra. Creer. Oh, no inventes. Creer es creer. Creer no es ser obediente. No, lo que sucede es que cuando crees, no, lo único que quieres es ser obediente. Mira, la gratitud del corazón, cuando uno entiende que es salvo por gracia, que no se trata de que yo tenga que hacer algo, porque lo que sucede es que las personas creen que son salvos por lo que están haciendo, aunque sí, le están hablando de la gracia, pero es que tienes que levantarte pronto. Que no digo que no te tengas que levantar pronto, yo me levanto pronto y me encanta en el silencio de la mañana estar con Dios y hay días que me levanto pronto, hay días que estoy cansado y no me puedo levantar pronto y no siento un poco, ¡ay, no me levanto pronto, estoy un pecador! Se trata de una vida con Dios. No se trata de que lo que yo haga me acerque a Dios. No, lo que me acerca a Dios es la obra de Jesucristo. Si lo que te acerca a Dios es lo que tú haces, estás desechando a Cristo. Piensa esto. No, pero hay que ser obediente. Sí, es lo que nos han enseñado desde pequeñitos. Y es lo que nos ha llevado a una vida de frustración, una vida de vanagloria, una vida de señalar al otro, porque si yo soy obediente y el otro no es obediente, con lo que me cuesta a mí ser obediente, el otro no es obediente, entonces el otro es un pecador. Cambiemos, rompamos con todo eso. Rompamos con todo eso. Tú tienes que entender quién eres. Y una vez que tú sabes quién eres y que has estado apartado de Dios, que has hecho lo que te ha dado la gana. Que has hecho lo que te ha dado la gana. Y no se trata de que tenías que hacer lo que dijera la palabra. Es que lo que dice la palabra es que creas. Creas. ¿Qué crees? De que Jesucristo ha muerto para librarte del pecado. ¿Qué es eso de librarme del pecado? Porque yo no me encuentro que sea libre, porque todavía pienso, porque no te lo has creído. Sigues pensando en tu cabeza que tienes que ser tú el que te libres del pecado. Como no te lo has creído, no has podido nacer de nuevo, porque esto se trata de que la palabra y el espíritu se fusionan. ¿Pero qué se fusiona? Una palabra que tú no crees. ¿Qué se fusiona una palabra que está sacando del contexto un montón de versículos y que los utilizas de aquí para allá, para traer una falsa doctrina? Señores, una falsa doctrina. Llevo más de 3 meses haciendo light a diario y todavía no ha habido una santa persona que venga a traerme un estudio que me refute lo que estoy hablando. Muchos dicen que somos satánicos o que soy satánico. Muchos me echan de los grupos. No quieren que estén en los grupos, que están ellos, porque cuando digo, no, eso no es así, y no coincide con lo que ellos están diciendo, como no pueden, me echan. No, yo estoy todavía esperando a esa persona. Bueno, decir, oye, es que yo soy un cristiano y lo que estás diciendo no es correcto. Mira los versículos que te muestro. Y ahora vamos a ver uno y vemos un caso de cómo utilizan versículos para crear doctrinas que no son correctas. Va Pedro y dice, arrepiéntanse y bautícense. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¡Ah! Aquí lo dice. Aquí dice que para ser salvo hay que bautizarse, hay que arrepentirse y hay que bautizarse. Bueno, entonces un versículo, ¿verdad? Que hay que entender por qué Pedro dijo esto. Un versículo anula a los otros 300, que dice que el que cree en mí tendrá vida eterna. ¿Por qué no dice el que cree en mí se bautiza? ¿Qué le cuesta?
al escritor poner y se bautiza, si es una condición clara de salvación? Un versículo. Porque todo lo demás, por ejemplo, el que estaba en el carro, ¿no? El que estaba Felipe y le dijo, ¿qué tal? ¿Qué digo hay que me bautice? No está diciendo de que eso sea. Él simplemente tiene una necesidad de creer y de bautizarse, porque en un momento dado es la forma, ¿verdad? Mira, ahora, y pasa, pasa, porque hay muchas personas que no se bautizan por vergüenza al testimonio. Y Pedro estaba haciendo muy claro, mira, en aquella época, bautizarse en el nombre de Jesucristo significaba convertirse en un mártir. Significaba ser marcado. Es como, por ejemplo, ¿qué significa para un musulmán convertirse en cristiano? Yo puedo ser cristiano sin decir nada. Ay, creo en Jesucristo, pero con mi familia y alrededor de mi familia soy musulmán. Pero creo en Jesucristo. ¿Por qué dice la palabra si confesases con tu boca? Porque hay un problema. Y el problema es que tú tengas una falsa conversión. Es decir, quieres el beneficio, es decir, no quiero que la ira de Dios venga sobre mí. No quiero que ese Mesías que he matado, venga sobre mí por lo que he hecho, entiendo, pero tampoco quiero dejar, ni quiero que los que estén alrededor mío crean que yo soy cristiano y... ¿Cuántos? Por ejemplo, mi hija ha tenido muchísimo, la pequeña, ha tenido muchos problemas, desde que es pequeñita ha tenido muchísimos problemas en los colegios por decir que es cristiana y ahora, en su edad de adolescencia, dice, papá, no digas ni pío. No quiere que la gente sepa que somos cristianos por los problemas que ha tenido. ¿Eso qué es? Sino una falta de confianza de que Dios te va a cuidar y que te va a guardar. ¿Cómo vas a dar testimonio si tienes temor de decir lo que tú eres en Cristo? Yo no. Pero sí, sí, tú sabes, Señor. Tú sabes, Señor, que sí, pero... Entonces Pablo no lo puso fácil. Pablo no lo puso fácil cuando veamos al carcelero decir, si crees tú y tu casa serán salvos. Ese soldado seguramente no lo pone, pero ese seguro soldado fue ejecutado. Creer en Jesucristo no es, ay, qué bien, voy a tener una vida genial en la tierra. No, y muchos de nosotros lo hemos vivido. De que uno se hace cristiano y al poco tiempo empiezan los problemas. ¡Guau! Y siempre decimos, jo, macho, viven más bien los que son de Satanás, del demonio, que no creen en Dios que yo. Yo tengo más problemas que ellos. Claro, porque somos enemigos del mundo. Y porque el mundo no es nuestro sistema. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Ahora es que a veces hay falsas conversiones. Porque lo que yo hago, que parece que soy un cristiano, lo estoy haciendo con un interés que no lo es. Hombre, no quiero perder la vida. Por eso Juan dice, el que ama la vida la perderá. Pero el que aborrece su vida, ganará la vida eterna. Entonces, aquí no está diciendo que hay una condición de bautizarse. No, lo que está mostrando aquí Pedro es que el arrepentimiento tiene que ser genuino. Ahora he escuchado por ahí personas que dicen, arrepiéntete genuinamente, y no creo que sepan qué significa ese genuinamente. Creo que, porque, claro, resulta que como normalmente la iglesia está fundamentada en las obras, pues ¿qué sucede cuando vemos que las personas no obran, ¿no? Pues claramente no es porque sean lights, cristianos malos, es porque siguen esclavos del pecado y el pecado y el esclavizador les hace que no tengan ninguna gana de hacer ninguna obra. Por eso
la fe sin obras es muerta, porque en realidad no hay fe. ¿Por qué? Porque está basado en las obras. Y como no tengo ganas de hacer obras porque no me siento bien, cuando me siento bien hago obras. Cuando estoy fuerte, cuando tengo posibilidades, cuando no tengo, hago obras. O cuando tengo un problema gordo, me pongo a orar y a ayunar a ver si Dios me ayuda en mi problema. Y ahí sí hacemos obras, ¿verdad? Pero cuando, pues no hacemos obras. Entonces nuestra fe, no tenemos obras, claro, porque no tenemos fe. Pero no es la obra la que produce la fe. No soy yo, es la fe. Y ahí es donde hay que meditar. ¿Cómo puedo tener fe? Porque la fe no viene por un esfuerzo propio. La fe viene del oír. Entonces si escucho, no, es que no. Es que no es de oír tú. Es que el oír lo produce la palabra. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues la palabra. Y que la palabra te produzca oír. Y cuando oyes, viene la fe. Porque la fe viene de Dios, es un don. Entonces, si leo mucho la palabra, voy a tener mucha fe. No, porque de nada te sirve si lees la palabra y no la entiendes. Necesitas entender. Por eso el meditar. Por eso la guía del Espíritu Santo. Por eso la iglesia. Por eso los estudios y el discipulado, ¿verdad? Ahí arriba tenéis, participa en los talleres por Zoom. Si no tenéis discipulado o no tenéis, o queréis aprender cómo leer la palabra. Amar la palabra, Verus. Amar la palabra, tú no puedes amar la palabra. El amor es algo que se sale cuando se recibe. Tú al leer la palabra ves el amor, recibes el amor del Dios, porque estar en la palabra es estar con Dios. Claro, pero no porque leas, es decir, tú te puedes leer toda la Biblia de golpe y eso no significa. Tienes que entenderla. Tienes que decir, ¿qué está diciendo? Porque la misma palabra es la que utilizan los testigos de Jehová, los budistas. Bueno, los budistas no utilizan la Biblia, pero los mormones, la utilizan la misma. Los legalistas, utilizan la misma. Pero no la leen, la manipulan. Para participar por Zoom, tienes que seguirnos y mandarnos un mensaje. Si no puedes, te voy a seguir, o si quieres participar. Y así no tienes problema. Espera, porque no puedo seguirte. Bueno, tienes que escribir en el primer vídeo. Espera, a ver si puedo seguirte. Ahora. Ya te sigo, ¿vale? Me mandas un mensaje y te digo cómo puedes participar por Zoom, ¿ok? Si no te estamos siguiendo y no te podemos mandar un mensaje, no nos puedes mandar un mensaje, tienes que escribirnos en el primer vídeo y ponerte quiero en los comentarios. Y ahí ya te seguimos y podemos mandarnos. ¿Okay? Entonces, el ejemplo, ¿verdad? Arrepiéntete y bautízate. Y porque dice esto, ¡pac! Ayer subió uno diciendo que Satanás, Jehová es el nombre de Satanás. Porque había leído en 2 de Samuel que Jehová fue el que incitó, porque todo viene de Dios. Es más, hasta Satanás, lo que se le ocurra a Satanás, Dios sabe. Y está, está, si Él lo permite, Satanás lo hace, y es para bien. Bueno, para sus hijos. Para los que no son sus hijos es para mal, para que se arrepientan y vuelvan a Dios. Pero para sus hijos todo lo que hace Dios es para bien. Todos los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. No solo las buenas, también las malas. Las que creemos nosotros malas. Entonces decía, y es que es Satanás. ¿Por qué? Porque lo ha leído, ha sacado de contexto el versículo, no tiene mucha idea de... Entonces, tú no puedes... aquí dice... Y bueno, y los otros versículos, tú no puedes sacar un versículo de contexto. Es que lo dice la palabra. Y tú te afirman y bueno, pues nada, duro con ello. Allá tú y sigue en tu
arrepiéntete. ¿Y el bautismo? Bueno, pues el bautismo es una forma de dar testimonio que realmente tienes una iglesia, hacen bautismo, no te has bautizado, se hace una vez en la vida. Bueno, un bañito. A veces está frío el agua, ¿verdad? Porque se hace en invierno en un río y yo he visto salir temblando, pero es un gozo, porque estás dando testimonio. Estás diciendo yo mi vida, públicamente. Chicos, yo soy de Cristo. Pero eso no es salvación. Entonces, el crucificado al lado de Jesús no estaría salvo. Y muchos otros que no les dio tiempo a bautizarse. Ahora, si puedes bautizarte y no te bautizas, ahí entonces podrás decir, ay, soy salvo, pues mira a ver por qué no te quieres bautizar. Porque a lo mejor no has alcanzado la gracia. A lo mejor todavía no has entendido quién es Jesucristo y simplemente intelectualmente has creído de que Jesucristo ha muerto por tus pecados, pero tú sigues ahí luchando con tus obras y con tus fuerzas y dirigiendo tu vida por... Es que hablo de tu corazón, a lo mejor no lo entiendes, pero dirigir tu vida con lo que tú crees que tienes que dirigirla. Ay, ¿cómo la tengo que dirigir? Pues a través del Espíritu Santo. Ay, ¿cómo es eso? Claro, es que no es a ver lo que escucha mi mente. Por eso la necesidad de un discipulado. Por eso la necesidad de la iglesia. Porque tú le dejarías a un niño de 2 años, vete al colegio solo, cruzando calles y todo. Tiene que ir de la mano de papá. Tiene que aprender. Tenemos que aprender. ¿Y por qué el Evangelio no vamos a aprender? Hay que aprender. Gracias por hacernos reflexionar los que seamos católicos. No importa lo que seamos. La estructura del mundo, la estructura del mundo ha creado un sistema para enfrentarnos unos a otros. ¿Cuál es el Evangelio? Mira, para los católicos, para los evangélicos, para cualquier rama de los cristianos, aún fíjate de los musulmanes y de tal, pero bueno, lo entienden de otra forma, pero es la unidad. En algún sitio pone que Cristo nos está incitando, hasta nos dice que amemos a los enemigos. Nos está diciendo que... ¿Cómo? Entonces, no se trata de ser católico, de ser evangélico, de ser bautista, de ser protestante, de ser carismático, de ser, yo qué sé. No, se trata de Cristo y el Espíritu Santo y su palabra. Y es la misma. Yo leo la Biblia católica y es la misma. Y es la misma todas las versiones. Cambian algunos, pero eso no cambia el contexto de la Biblia. ¿Qué quiere decirme la palabra desde Génesis a Apocalipsis? Hay un plan. El hombre está separado de Dios por su naturaleza. Y nos muestra, ¿verdad? Con historias en el huerto, la serpiente, el fruto, los arbolitos, nos muestra esa naturaleza humana. No es culpa. El otro día decía uno, ¡oh, qué mal, por culpa de Adán y Eva, lo que estamos sufriendo! ¿Cómo que por culpa de Adán y Eva? No es tu culpa. Es otro como cuando le dice a Adán, es por tu culpa, por la mujer que me diste. Y cuando le dice a la mujer, por la serpiente que tú fabricaste. Y dices, la única que no se justificó fue la serpiente, que sabía muy bien lo que había hecho. No. Nuestra naturaleza la muestra la Biblia. La Biblia dice, mira, esto eres y esto soy yo. ¡Wow! Y yo no me puedo juntar con nada que no sea santo. La ley tiene que ver con cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? La ley está mostrando la santidad de Dios. Por eso no podemos alcanzarlo con nuestras propias fuerzas. Porque no podemos alcanzar esa santidad. No podemos, por mucho que queramos.
Ahora sí, tenemos la excusa de que lo intentamos. Hay días que podemos más. Dice, tu justicia es como a hojas secas, hojas, que cuando están verdes y tienen fuerza, está muy bien, pero cuando se seca, se cae. Esa es la justicia del hombre. Entonces la Biblia dice eso, dice, mira, este eres tú, este soy yo. Y sabes una cosa, está diciendo Dios, yo quiero que tú estés conmigo, pero por tu naturaleza no puedes. Tu naturaleza te lleva a la muerte. El pago que mereces por la justicia mía, por el orden que yo tengo, es que mueras. ¡Ay! Eso dice la Biblia. Y después, ¿qué más dice? Bueno, voy a preparar un plan. Desde Génesis. Y llega el Nuevo Testamento, viene Cristo, ese es el plan. Y se acaban los evangelios y empieza el plan para tu vida. Porque eso se consuma cuando realmente, una cosa es cuando dice, voy a ir y voy a pagar. Y otra cosa es cuando va, viene y paga. Por eso en el Antiguo Testamento decimos, es la sombra de lo que había que venir. Ahora, él sabía de que no había redención para ellos y todos los que creyeron en esa redención estaban en un sitio esperando a ser redimidos. Ese lugar donde, dice, Cristo bajó y los liberó. El día que murió Cristo, se fueron visibles esas personas que salieron de los sepulcros, no como carne, ¿verdad? Porque eso vendrá después, en la resurrección de los muertos y todo eso. Pero ellos estaban esperando. Aún algunos estaban vivos, estaban en su lugar, estaban vivos porque se juntaron con Jesús, Moisés, ¿verdad? Y en la transfiguración. No había muerto Jesús y sin embargo Moisés fue salvo. Y muchos otros, lo dice la palabra, hasta Lot, que se acostó con sus hijas porque la emborracharon y tuvieron hijos. Por fe, por creer en el que iba a venir. Pero vino. Dios cumplió su palabra. No le fue fácil. Fue duro. Se tuvo que convertir, quitar su deidad, siendo Dios hacerse hombre. Y pagar en la cruz. Una muerte dolorosa, ¿verdad? No fue guillotina, ni afusilamiento. No, en la cruz. Hasta que no derramas la última gota de tu sangre, ya no te mueres, ahí sufres, estás colgado. Todos habéis visto, ¿verdad? Tienes que empujarte para poder respirar porque te está cayendo los pesos de ti, no puedes respirar, te ahogas y tienes que levantar. O sea, es horrible la muerte de cruz. Eras. ¿Por qué Dios eligió esa muerte? ¿Por qué no Dios dice, oye, mira, que me caiga por un barranco, que me empuje a alguno y me rompa la cabeza? Porque tenía que mostrar que él tenía que cumplir. Como oveja fue llevado al matadero. Ese es el amor de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Creer en quién es Dios. ¿En quién es Dios? ¿En cuál es la misericordia de Dios? ¿Para qué necesita Dios tus obras? ¿Para qué necesita Dios tu esfuerzo? ¿Para qué necesita Dios tu justicia? Si ya cumplió con su justicia por amor. ¿Para qué? Para que tú creas. Y en el creer, no solo eso, sino que va a venir y te va a poner el Espíritu Santo que ha preparado las obras de antemano para que camines por ellas. Claro, necesitas la fe para poder identificar esas obras. No se trata de tu habilidad, no se trata de tu esfuerzo, no se trata de tu tesón. Se llevan las llaves mías, Marcos, ¿vale? Sí, cógete las mías. ¿Vais a estar aquí? No. Sí. Vale. ¿Por qué? Porque el hombre quiere siempre tener importancia. El evangelio liberal le pone la importancia, más importancia al razonamiento humano. Es que no puede ser.
Es que esto está mal, es que esto lo han agregado, es que esto vamos a adaptarlo porque la verdad es que... Y el razonamiento humano no se asemeja y dice, no señores, es la palabra, es la palabra. Gabriel, como tú, no sé, ¿qué quieres decirnos? Lo he leído por ahí. A ver, ¿cuánto le duró la muerte? El amor es cambio de Dios y cambio. Es la misma crítica que haces tú. Bueno, luego tienes, no sé si podrás subir, Gabriel, y explicar lo que quieres decir, si quieres explicarlo. Sí, sí puedes subir. Ahora te voy a dar paso para que puedas subir. Y expliques lo que quieras. Sin esconderte en un chat. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para tener mi mente? En hebreo lo dice, ¿verdad? El antiguo pacto, el pacto de la ley, no traía una conciencia de libertad del pecado, pero dice que el nuevo pacto, Jesucristo, ¿verdad? Porque Hebreos está centrado en Cristo, no me vas a decir que no. Dice, trae una conciencia libre. Trae una conciencia libre de pecado. ¿Qué debo hacer para tener una conciencia libre de pecado? Para que si algún día subo al chat de Somos la Luz y me pregunta José Luis, ¿tú eres pecador? Yo diga, por supuesto que no, porque Cristo pagó por mi pecado. Yo soy justo. ¡Ay, es que tú nunca pecas! No, perdona, yo soy justo. No estoy diciendo que peque. La palabra me dice que soy justo, aunque sí, en ocasiones tropiezo. Y me equivoco. Sí, a veces mi corazón, mi mente, ¿verdad? Satanás me hacen equivocarme y meto la pata, pero yo soy justo. Vivo en la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer para tener esa conciencia? ¿Qué debo hacer para vivir sabiendo que todas las cosas que me pasan están controladas por Dios? Que no se trata de que son porque yo no hago cosas. Que no son porque, ay, Dios me está castigando por lo que he hecho. Ay, es que esto es Satanás que me está... ¿Qué tengo que hacer para creer que ahora estoy con Dios? Que puedo entrar en ese santo lugar, detrás del velo, ¿verdad? Ese velo que se rajó, que ahora puede entrar. Pero no puedes entrar con pecado, ¿verdad? Solo puedes entrar limpio, justo, puro, perfecto, que es lo que Cristo hace. ¿Qué puedo hacer para estar con Él, para escuchar su voz, para entender su palabra? ¿Qué puedo hacer para que Él me use, para que otras personas puedan entrar y ser salvos? ¿Qué puedo hacer para pertenecer a la iglesia de Jesucristo? ¿Qué puedo hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Señores, es muy sencillo. No se dejen manipular. No se dejen llevar. Lo siento por las personas que están en iglesias, que están predicando cosas erróneas. Y digo, muchas veces esas cosas erróneas son por tradición. ¿Cuántos nosotros hemos nacido en una familia que lleva una tradición y seguimos esta tradición porque desde pequeños hemos vivido esta tradición y estamos obcecados de que es la verdad? Y, señores, la verdad es la palabra. Y lo que no puede ser es que una verdad basada en la palabra sea distinta a lo que dice la palabra. Entonces hay un conflicto, muchos de vosotros tenéis un conflicto, y yo lo sé, y conozco a algunos que están viviendo ese conflicto, y comparten conmigo y oramos, ¿verdad? Porque no es fácil. Porque no se trata de lo que tú quieras, no se trata de decir, me voy a una iglesia y busco otra iglesia. No. No se trata de lo que tu corazón te dirija, porque cuidado, tu corazón lo que quiere es que te vayas de ahí, y salgas, y te va a meter en otro sitio aún peor. No se trata de salir de la iglesia. Se trata de que tú tienes que aprender y en esa iglesia tienes que enseñar. ¡Ay, es que no me dejan! Es que está embarcado porque todavía no aprendes y has querido avanzar demasiado deprisa. Os digo un secreto. Ni yo he podido hablar con el pastor que tenía antes. Claro, yo tengo la posibilidad de que llevo misionero durante ya 10 años, ¿no? Y ellos me consideran todavía misionero, yo ya les he mandado la carta de renuncia.
¿verdad? Porque estoy en la iglesia en la que he recibido todo esto y estoy participando y no me considero que sea de esa iglesia, me considero de la que estoy participando, ¿no? Y le he mandado la carta de renuncia y ellos no la admitieron y tuve que ir con ellos y explicarle personalmente al pastor. Pero era mucho más daño si yo me iba, ¿verdad? Porque se va, ¿qué pasa? A lo que la estructura que tenía, que entender que eran así las cosas. Y entonces como que no lo admitieron. Y de alguna forma sutil estoy esperando la oportunidad, no mía, la que Dios me dé, porque me abre puertas. Una vez al año me dejan allí predicar. Y me da una ofrenda, ¿verdad? Y esa es la justificación que tienen de que están apoyando a un misionero. Pero es que cuando voy a predicar, les predico la palabra. Y les digo la verdad. Y espero que por detrás me diga el pastor, oye, es que estás diciendo. Sin embargo, dice, amén, 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 amén. Y digo, ¿cómo que amén? Si no lo que estáis haciendo aquí. Porque yo sé lo que... Amén, y todos, ¡ay, qué bien! ¡Ay, qué lo otro! Digo, por favor, seguid leyendo. Digo, con la esperanza de que Dios haga la obra, no tengo yo nada que hacer. Es Él. Ah, ¿por qué no te vas? Porque Dios no me ha dicho. Porque el día que estaba ya ahí para marcharme, sentía, dice, te estoy abriendo puertas. ¿Por qué si te abro puertas para que digas la palabra, tú las vas a cerrar? No, no, no tomo alcohol, amigo. Si lo has dicho en broma, bueno, y si lo has dicho en serio, no tomo alcohol, como Pedro te digo. No tomo alcohol. Pero si tienes lo que hay que tener, no me escondería detrás de un chasis y subiría. Y diría lo que tienes que decir públicamente. Porque la iglesia está para exhortar. Y aunque te parezca tonto, esto es una iglesia. Claro, no es una iglesia donde haya una estructura y unos fundamentos, ¿verdad? Pero es una reunión. Eclexia. Es una reunión de personas que creen. Es una reunión. Eclexia. Entonces, ten respeto en la iglesia y si quieres decir que estoy borracho o que estoy bebido y lo que estoy diciendo no es correcto, tienes que subir y mostrárnoslo. Y si no, lo que vas a tener que hacer es arrepentirte, porque si crees en Cristo o no lo crees, estás un poco equivocado y va a caer sobre ti la ira de Dios. Sí, la ira de Dios se manifiesta a todo aquel que rechaza la gracia, todo aquel que rechaza lo que Él ha hecho. Porque no te está exigiendo absolutamente nada, solo te está diciendo, mírate como tú eres. Mírate como tú eres, mira tu condición, mira dónde vas. Bueno, tienes tiempo, o no, no lo sé. ¿Amén? Bueno, ¿el pastor de qué? No sé, hay un follón ahí, bueno, 58 personas. ¿Qué debo hacer para ser salvo?